En algún lugar de Tokio, 3 de los aviones de pasajeros más grandes jamás construidos esperan en la pista. Están pintados en azul vivo, en verde y en naranja. Cada uno luce una cara sonriente y caricaturesca extendida sobre su morro. Pertenecen a All Nippon Airways, una de las aerolíneas más galardonadas, más respetadas y más serias del planeta. Y solo vuelan en una única ruta: Tokio a Honolulu, Honolulu a Tokio. Ida y vuelta sobre el Pacífico, indefinidamente, como los pasajeros de cercanías más costosos del mundo. Si no conocieras la historia, supondrías que se trata de un golpe de marketing, un rebranding excéntrico, un intento desesperado de llamar la atención en las redes sociales. Pero ahí está el problema. ANA nunca quiso estos aviones. No diseñaron primero la librea para luego buscar una ruta. No se reunieron en una sala de juntas diciéndose lo que esta compañía necesita son tortugas gigantes. Compraron estos aparatos porque no tenían otra opción. Y la historia del porqué, la quiebra, el farol de $1.000 millones, la amenaza extranjera que estuvo a punto de reescribir la historia de la aviación japonesa, es lo que convierte a 3 aviones de dibujos animados en uno de los movimientos estratégicos más discretamente brillantes de la historia de la aviación moderna. Para entenderlo, hay que remontarse a 2011. Y hay que conocer a una aerolínea que no tenía en absoluto los medios para hacer lo que estaba a punto de hacer. Skymark Airlines era entonces el tercer transportista japonés. Un operador de bajo coste, rutas cortas, márgenes estrechos, el tipo de compañía donde el asiento se recline exactamente 2 centímetros y se considera un logro. Competían en precio. Ese era todo el modelo. Así que cuando Skymark anunció el pedido de 6 Airbus A380, los aviones de pasajeros más grandes jamás construidos, un aparato diseñado para las rutas de mayor volumen del mundo, un avión que cuesta aproximadamente $400 millones la unidad. El mundo de la aviación dio un doble paso atrás colectivo. 6 A380 para una aerolínea de bajo coste, por un total de aproximadamente $2.400 millones. Aquello no era audacia, era delirio. El A380 es una solución específica para un problema específico. Existe porque ciertas rutas, Londres a Singapur, Dubái a Nueva York, rutas que transportan decenas de millones de pasajeros al año, generan una demanda tan intensa que la única manera de servirlas de forma rentable es hacer volar aviones enormes llenos de gente. No es, según una lectura razonable de la economía, una herramienta para un transportista regional de bajo coste que busca competir con Japan Airlines en frecuencias domésticas. Pero Skymark tenía una visión. Querían pasarse al segmento premium, al internacional, Tokio a Londres, Tokio a Nueva York, cabinas de alta gama a precios disruptivos. La idea era que podrían usar la enorme capacidad del A380 para ofrecer asientos de clase business a precios de clase turista y redefinir por completo las expectativas del viajero japonés en vuelos de largo radio. Era una idea genuinamente interesante. También carecía totalmente de financiación. En 2014, los números habían alcanzado a la realidad. Los costes se disparaban. Los ingresos no seguían el ritmo. Esos pagos por los A380, enormes, contractualmente fijos, implacables, se acercaban. Airbus vio venir la catástrofe antes que la mayoría. En julio de 2014, antes de que se hubiera entregado un solo aparato, cancelaron el pedido de Skymark. Técnica y oficialmente, el acuerdo había muerto. 6 meses después, Skymark se declaraba en quiebra, y 6 Airbus A380 casi terminados, construidos a medida, completamente pintados, se encontraban sin destino. En aviación, esto casi nunca ocurre. Los pedidos de aparatos se reestructuran, se retrasan, se renegocian discretamente. Que una compañía quiebre tras la entrega ya es catastrófico. Que quiebre antes de la entrega, dejando aviones en la fábrica como regalos devueltos, es algo verdaderamente insólito. No eran aviones usados. No eran 747 envejecidos que hubieran cumplido su ciclo. Eran aparatos flamantes, construidos por encargo, huérfanos en una línea de montaje. Airbus tenía que deshacerse de ellos, rápido. Y es en ese momento cuando comienza el verdadero problema de ANA. Esto es lo que hay que entender sobre la aviación japonesa. No es un mercado libre, no del todo. Los 2 transportistas dominantes, ANA y Japan Airlines, habían pasado décadas gestionando cuidadosamente sus posiciones, sus rutas, sus frecuencias, sus slots aeroportuarios. En particular en Haneda. Haneda lo es todo. El aeropuerto está prácticamente dentro de la ciudad. Es conveniente de una manera que el otro hub internacional de Japón, Narita, sencillamente no lo es.
y funciona a una capacidad casi total. El número de slots de despegue y aterrizaje disponibles es fijo, estrictamente regulado y casi nunca aumenta. Si tienes slots en Haneda, tienes poder. Si un competidor los obtiene, tú los pierdes. Skymark tenía slots. Y con Skymark en quiebra, esos slots, junto con sus rutas, sus activos, toda su posición en el mercado, estaban de repente disponibles. Las compañías extranjeras miraban muy de cerca. Delta Airlines, en particular, llevaba años intentando reforzar su presencia en Japón. Las aerolíneas chinas se expandían agresivamente por toda Asia. Para cualquiera de ellas, el colapso de Skymark no era una tragedia, era una oportunidad. En virtud del derecho aéreo japonés, la adquisición por parte de una compañía extranjera de más del 20% de un transportista nacional desencadena una revisión regulatoria y, sobre todo, podría obligar a las compañías existentes a ceder slots para adaptarse a la nueva realidad competitiva. ANA se encontraba ante un cálculo muy simple, pero muy brutal. Si no hacían nada, alguien más entraría en escena. Un competidor absorbería la infraestructura de Skymark, heredaría su acceso a los aeropuertos y dispondría de inmediato de una plataforma para desafiar a ANA en las rutas más importantes. Si actuaban, si se movían con suficiente rapidez para controlar el proceso de quiebra, podrían moldear quién sobreviviría y en qué condiciones. ANA adquirió una participación del 16,5% en el Skymark reestructurado. No el 20, no el 25, exactamente el 16,5, justo por debajo del umbral que desencadenaría las regulaciones susceptibles de costarle sus slots. Elegante, ¿verdad? Y como parte de ese acuerdo de reestructuración, ANA aceptó hacerse cargo de 3 de los 6 A380 huérfanos, a unos $400 millones cada uno, no al precio de un activo en dificultades, no a precio de saldo, cerca del valor de mercado normal, lo que significa que ANA no compró estos aviones porque fueran baratos, los compró porque la alternativa, dejar que alguien más los adquiriera, los usara para competir en las lucrativas rutas del Pacífico y se estableciera en el mercado japonés, resultaba más costosa de una manera que no aparece en ninguna factura de compra. No fue una transacción, fue una barrera, un foso de $1.250 millones excavado específicamente para mantener a los competidores a raya. Ahora tenían un nuevo problema. Poseían 3 de los aparatos comerciales más grandes del mundo, aparatos que habían decidido explícitamente, años atrás, no adquirir. Aparatos que solo funcionan bajo condiciones muy precisas, volúmenes de pasajeros enormes, aeropuertos capaces de soportar su peso y su envergadura, y rutas suficientemente estables para mantenerlos fiables y llenos. Existe una sola ruta desde Tokio que cumple todos esos criterios. Japón a Hawái es una de las rutas de ocio más demandadas del mundo. Millones de viajeros japoneses cada año, tráfico constante, estacionalidad predecible, tarifas premium y, sobre todo, el aeropuerto de Honolulu ya estaba equipado para recibir el A380. Las puertas de embarque, el equipamiento en tierra, la infraestructura, todo estaba listo. ANA tomó entonces una decisión. Si iban a operar estos aviones, no iban a fingir que eran aparatos ordinarios, no iban a pegarles la librea estándar y esperar que funcionara, iban a convertirlos en algo que mereciera la pena elegir. El concepto se llamó Flying Honu. Honu es la palabra hawaiana para tortuga marina, un animal que en la cultura hawaiana simboliza la buena suerte, el paso seguro y la longevidad. Un emblema natural para un vuelo que cruza el Pacífico. Cada avión recibió un color diferente, azul para el cielo hawaiano, verde para las islas, naranja atardecer para el final del viaje. Y cada avión recibió una cara redonda, alegre, innegablemente feliz. Grandes ojos, una sonrisa abierta, que transformaba un aparato de 73 metros en algo que parecía sinceramente encantado de volar. Parece marketing, se lee como marketing, pero en realidad era algo más calculado que eso. ANA había comprendido una verdad fundamental sobre el A380 con la que la mayoría de las compañías que operaban ese aparato tenían dificultades. El avión es costoso de operar, difícil de llenar e imposible de rentabilizar únicamente por su eficiencia. El 787, el A350, esos aparatos ganan en economía. El A380 no puede competir en ese terreno, pero el A380 sí puede competir en experiencia, en espectáculo, en ser el tipo de cosa que se reserva no porque sea la opción más barata, ni siquiera la más rápida, sino porque uno quiere estar en él. Si el avión es un acontecimiento, si el simple hecho de embarcarse en él es, en sí mismo, el objetivo, entonces los asientos se llenan solos. Y eso es exactamente lo que ocurrió.
Los Flying Honu se volvieron inmediatamente reconocibles. Los entusiastas de la aviación seguían cada aparato individualmente a través del Pacífico. Familias enteras planificaban sus viajes en función del color de tortuga en el que podrían embarcar. Los aviones se propagaron por las redes sociales de una manera que ninguna cantidad de publicidad convencional habría podido lograr. Una compra forzada se había convertido de algún modo en un objeto de culto. El primer aparato entró en servicio en 2019 y entonces llegó 2020. La aviación internacional se derrumbó. La ruta Tokio a Honolulu se apagó. Los Flying Honu fueron inmovilizados en tierra, los tres, paralizados durante el peor momento posible para aparatos de alta capacidad, de ruta única y dependientes del turismo. Durante más de 2 años, el movimiento defensivo de ANA por $1.000 millones no generaba ningún ingreso, solo gastos de mantenimiento y amortización, mes tras mes. Aguantaron, no vendieron, no retiraron los aparatos, no abandonaron discretamente el concepto. Cuando los viajes comenzaron a recuperarse en 2022, los Flying Honu volvieron, y volvieron a algo inesperado. La demanda se había recuperado, pero la historia había ganado dimensión. Esos 2 años de ausencia habían hecho los aparatos más reconocibles, no menos. Los viajeros que los habían visto en las redes sociales durante los años de confinamiento, que habían guardado la idea de volar en uno como algo que harían algún día, volvieron para hacerlo de verdad. La marca había madurado hacia algo poco frecuente en la aviación, un genuino afecto. Aquí es donde estamos hoy. Sobre el papel, el A380 tiene cada vez menos sentido en 2025. Las compañías que construyeron sus operaciones en torno a él, Singapore Airlines, Emirates, Lufthansa, llevan años retirando o reestructurando sus flotas. El 787 y el A350 son más eficientes, más flexibles, mejor adaptados a las rutas fragmentadas punto a punto que dominan los viajes modernos. ANA lo sabe, no son ingenuos respecto a los aparatos que operan, pero los Flying Honu no tratan realmente del A380. Nunca lo han hecho. Tratan de los slots en Haneda, de la posición en el mercado y de lo que una aerolínea japonesa estaba dispuesta a gastar para asegurarse de que el panorama competitivo en Japón siguiera siendo exactamente como era. Las tortugas son la historia de fachada. El foso era el verdadero objetivo. 3 aviones de dibujos animados sonriendo a través del Pacífico a 65.000 pies sobre el océano. Un problema de $1.000 millones que se convirtió en un icono, lo cual, como historia de fachada, no está nada mal.